Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy tenemos aquí un mazo de Copper Go Blue, ¿ok? Bueno, exportado, importado de Copper Go Blue, que es esta Golgari Rock, o Golgari Midrange, ¿ok? Básicamente una Rock no la considero, por el tema de que ya sabéis lo que yo pienso, bueno, de los dos tipos de midrange que hay, ¿no? Pero sí que es cierto que es una Golgari midrange y que, bueno, tiene bastante buena pinta, ¿no? No se ve nada mal. Empezar por el principio. Tenemos, bueno, pues básicamente de removal, set de jefe de sangre, más cositas que tengo de coste 2, ok, reprobar y, bueno, final grabs. Obviamente es mi removal favorito y voy a meter copias sí o sí. Más Ender Alma y, bueno, pues 4 Binding of the Gods para coger ventaja de la propia saga, ¿no? Y bueno, luego removal en general, pero eso aún se puede considerar removal. Las iras sí que son removal, sí es cierto, pero poco más, la verdad, poco más. También de coste 1 llevamos el típico pack, ¿no? Que viene siendo Murciélago. Bueno, Gas Hedionda, sobre todo la sinergia de Gas Hedionda más Disputa Mortal que tenemos aquí. ¿Qué hacemos? Robamos 2 cartas y ponemos 2 tesoros en el campo de batalla, por lo que nos ayuda a rampearnos mucho, queredme. Murciélago para el banquillo que tenemos aquí, 2 ciencias ambientales, uno va a poner necróticos, mira, más removal, ¿por qué no? Una ficha de en la contención, bueno, 2 invocaciones de plagas y por último otra Wincon que llevamos fuera aparte, que es sección de mascotas, ¿ok? Que sí que es cierto que podemos matar con ella. Llevamos también, bueno, pues eso, de coste 2, poseedero adinerado, bueno, 4 copias, ¿no? Una copia no, 4 copias básicamente para rampearnos aún más. Y bueno, pues en general disputa mortal, para poner tesoros. ¿Por qué llevamos Valky barra Tibal en este mazo sin llevar rojo? Porque básicamente podemos llegar a jugarlo con tesoros, así de simple. De todos modos, voy a hacer una cosita, ok, que no quiero cagarla. No quiero a lo mejor que, yo que sé, que me pille el toro, ¿no? Como quien dice, que cagarla, la verdad. Así que mira, voy a meter una tierra verde y roja para pillarle con el Binding of the Gods, ok, que suele ser importante, suele ser bastante importante. De hecho, azul negra no, negra verde tampoco sería ninguna tontería, pero voy a meter negra roja mejor, ok. Antes de nada, aquí está, negra roja, quito una tierra negra. Y así con los Binding of the Gods puedo tener más probabilidad de jugar Valky, la verdad. No es una Yum, es cierto que bueno, el mazo está pretendido. A ver, pretende jugar Tibal sin necesidad de llevar ninguna tierra. Pero yo por si acaso, como no me molesta en absoluto, voy a llevar la tierra esa. La verdad, ahora perdemos y falta el color solo por esa tierra, ¿te imaginas? O sea, me jodería bastante. De Wincons llevamos eso, Tibal, bueno, 2 copias, ¿no? Llevamos también Gwen and Seven, una buena carta, se ha metido un montón de mazos últimamente. Yo creo que no, pero la carta ha entrado muchos mazos, ¿ok? Sin tonterías, ¿verdad? Un par de Lords, una profesora Onyx, lo que llamamos de banquillo y luego 3 Madlands, ¿ok? Que son básicamente los yemos restantes y, bueno, pues la Madland verde. Llevamos 24 tierras y vamos a ver el mazo cómo va en estándar. Ok, pues me quedo. El mazo ahora mismo me está diciendo, oye, juegas putas chinches, tío. Es que literalmente la mano es todo chinches, pero bueno, no está mal, la verdad tampoco. Al fin y al cabo, cada chinche de estas es importante en el mazo. Mira, voy a hacer así, entra enderezada. Y primera chinche del día, el murciélago. A ver, disputa mortal nunca suele estar de más, aun sacrificando cualquier cosa que no sea el Gas Hedionda. Nunca está de más, ¿ok? Por ejemplo eso, robar 2 cartas, poner tesoro. Creedme que siempre viene muy bien en la partida. Aquí obviamente a la tierra esta. Voy a pegarle uno, no creo que bloquee con el murciélago. Y voy a jugar Gas Hedionda. ¿Por qué así? Porque básicamente, bueno, pues si quiere pegarme va a morir su bicho, ¿ok? Ah, no, finalizar el turno, ¿no? Sí, pues la he cagado yo. Bueno, ya, sí, creedme que la he cagado completamente. Pero bueno, ya tengo esto aquí y hago Final Grasp y punto. De hecho, pues no sé cuál hacer Final Grasp ahora mismo, ¿eh? Es que ese licántropo que es bastante jodido, ¿eh? Voy a dejar que entre, a ver cuál le da prisa. Supongo que se da el mismo prisa, ¿no? Supongo, ahí está, el mismo en respuesta. Bueno, lo destruye y pierdo 2 vidas. Y en mi turno, pues ya hago de día, ¿ok? Que créeme que me hacía falta, bastante falta. Venga, de 3, adelante. Son 3, voy a 15. Bueno, un buen robo. No está mal robo, no está mal robo. A ver, Gas Hedionda. Posadero. Ya se haría de día en su turno. Y me voy a quedar enderezado con el murciélago. Sí, al fin y al cabo el murciélago está para que muera. Y para pillar una Wincon del banquillo sí que no lo quiero para otra cosa, tenedlo en cuenta. La verdad. Para otro busca tormentas. ¿Sabes qué me haría falta ahora mismo? Que te suscribieras. Me encanta meterlo así, lo digo en serio, me encanta. No, bueno, como quieras. Te puedes suscribir haciendo clic a una tarjetita que dejaré aquí arriba. Y bueno, pues tú me haces un gran favor y no te pierdes mazos de este estilo, que suelen molar bastante. Mira, de hecho,
Voy a bloquear. Yo no creo que pueda tener... O sea, que no sé qué es lo que puede tener, vaya. Yo bloqueado. Ok, se resuelve, ya da -1/-1. Y me ha puesto muy fácil entonces el bloqueo, ¿no? O sea, me ha puesto demasiado fácil, vaya. Un buen tradeo. Pero vamos, tradeo fresquísimo, vaya. Increíble. Encima le ha dado creo que +1/+0 a este y se ha equivocado. Bueno, otro naturalista. Son legendarias, ¿no? No, no son legendarias. Bueno, pues vale. Un bicharra como bueno. Pues no entiendo por qué la ha tradeado así, ¿eh? La verdad, me parece una tontería muy grande el tradeo ese, pero bueno. Cada cualquiera, al fin y al cabo. Gas de onda por aquí. De nuevo posadero. De hecho, he jugado yo al revés, porque hubiera ganado más vida. Pero bueno, sois un normal, gente. ¿Qué le vamos a hacer? Suscríbete. Ande feliz. Por favor. Y ya de turno. Me gustaría encontrar... Es que ahora mismo tampoco estoy tan mal de vida. Estoy tan mal de todo. Oh, mira. No está mal eso. De hecho, creo que... Voy a darle -1/-1 a su bicho, ¿eh? Voy a matarlo otra vez. Fuera tesoro. ¿Quién coño quiere tesoros, tío? Quiero matarlo, nota. Ok. +1/+0. Me pega. Y... sí. Siguiente turno me cae la Wincon. Siguiente turno me cae la Wincon, sí o sí. Podría triple bloquear, pero tenía miedo de que tuviera algún remove, algún destruyo, que me matara a todos los bichos, la verdad. No tengo muchas ganas de ello. Exhibición de mascotas, obvio. Y vaya el mazo, poca broma, ¿eh? El mazo, poca broma, que está dando bastantes frutos de sí. Exhibición de mascotas, gano 6 vidas, que me van a venir genial contra agro. Yo me voy a 23 vidas, perdón. Y bueno, pues un par de hostias, ¿no? Con los posaderos. Tío, los triggers. Ahí está, 23, perfecto. 2 palitos y vas tú. Va casi al top, así que... mira, está robando un montón de tierras también. Se hace de noche, se transforma en su licántropo y con este robo yo creo que la partida ya ha finiquitado. A ver, vamos a intentarlo. ¿Buena partida? No lo sé, a lo mejor, ¿no? Deja que se muera. Pego, que de hecho, mira, voy a pegar con los tokens solamente. Por si acaso le pega a procesora, pues bueno, puedo chumbloquear, ¿no? Quiero que se quede viva. Y va él. Bastante easy, ¿eh? Esta victoria. Es que claro, está robando un montón de tierra. Yo creo que todo lo que tiene en la mano es tierra y está robando 40.000 tierras, la verdad. Pero así, los primeros turnos hemos aguantado muy bien. Sí que es cierto que el oponente ha tradeado tontamente, en mi opinión. El naturalista de que sí, las cartas que... bueno, cuando juegas agro en general, este tipo de Grul agro, no trades por tradear, tío. Tú no te puedes responder tan fácilmente, ¿ok? No es que tú digas, ah, pues ahora con un par de robos me repongo fácil. No, 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 no. De hecho, esos bloqueos, o sea, esos ataques, mejor dicho, ¿no? Ha sido lo peor que ha podido hacer. Entiendo que no se quede parado, pero... no sé, no los he visto muy hábiles, ¿ok? Esos ataques. Básicamente ese, bueno, pues el naturalista de que si lo mato y todo eso. No sé, no sé. Va a tirar un poquito para atrás. Ok. Un sobre también he ganado, ¿no? Ahí está el sobre. Vamos a jugarlo, vamos a jugar más, a ver qué tal. El mazo por ahora me gusta bastante, ¿eh? Aparte de eso, Copper Gold Blue suele traer mazos que no me decepcionan en absoluto. Ok, Nota sabe lo que hace, sabe de mazos, o sea, los hace de puta madre. Y no decepcionan nunca, creedme. Aparte, eso, lo dicho, el reto sigue vigente. Ok, el reto básicamente de que llegue a mítico, que estoy en ello, ok. Poquito a poquito estoy en ello, la verdad. Y bueno, pues no me va mal. Creo que dentro de poco podré subir a diamante y de ahí subiré a mítico. Y este mazo no está nada mal. A lo mejor ranqueo un poco con este, ¿eh? Que quién sabe, tío. El mazo me mola bastante y me da muy buenas impresiones. A ver, casi en el primer turno. Jugamos contra Ice Dragon, seguramente, si no me equivoco. Para profetizar. A ver, no me deja muchas opciones, muchas pistas, pero bueno. A ver. Pego de uno. Doy turno. Y si tenemos la suerte que se tapee en el turno, siguiente turno llega la jugada maestra, ok, que es jugar LOL en el turno. Si logramos que se tapee. Que no es el caso, por lo que veo. No, no es el caso. Sí voy a intentarlo. Sacrifico, pongo tesoro. Y esto lleva un counter, seguramente. Ahí está. Bueno, no, counter no, dividí en tercero. Peor, sí, me viene peor, cierto. Pero bueno. Entenderizado, de nuevo. Mostrando. Murciélago y vuelvo a tener paciencia, ¿no? Básicamente. Si tú no quieres contrarrestarlo otra vez, me da totalmente igual, como él quiera.
Ok, ya se le acaban los counters y mira, si le acaban los counters y los gasta, mejor para mí. Puedo jugar LOL más tranquilo. De hecho, si en el turno, pase lo que pase, jugamos LOL. Ciencias ambientales, adelante, mira. Voy a responder, voy a hacerlo. Me pongo otro tesoro. Y del banquillo... Buah, es que tampoco sé qué pillar, tío. Del banquillo voy a pillar la Wincon ya. Y robo un par de cartas, perfecto. 7 cartas en mano contra Ice Dragons es muy útil tener todas las que puedas, ¿no? En la mano, básicamente. La ventaja de cartas siempre es muy útil. Sobre todo contra mazos del estilo, ¿ok? Sí, bueno, 4 tierra. Y por 2... Ah, no, profetiza de nuevo. Me deja vía libre. Me deja vía libre a mí. Ok. LOL. Sí, LOL. -3 y para adelante. Ante cualquier Goldspan Dragon, el -3 siempre te lo solventa, ¿ok? En plan, Goldspan Dragon te pego de 4, bueno, doble block o chum bloqueo o lo que sea y puedo salvar al LOL. Que tenga daño directo ya no me asegura nada. Ahí está, Goldspan Dragon, perfecto. Si, lo dicho, si él tenía daño directo ya es otra historia, pero generalmente puedo matarlo. Así, bueno, voy a intentar hacer doble block y a ver qué tal. Ok, se pone tesoro, ahí está. Voy a intentarlo. Eso, si tiene ahora mismo, yo que sé, para hacer un dañito a un bicho o un par de daños, me da igual, ya lo gasta de la mano. Ahí está. Esta mano, bueno, esta carta me parece bastante en mí, ¿no? O sea, básicamente no hace criatura, ¿no? O sea, no hace a jugador, perdón. Descarta todas las cartas, luego robas la misma cantidad de cartas. Vale, tiene otro estilo, claro. A ver. Bajo tierra de nuevo. Puedo hacer las dos en el turno, sí que es cierto. Voy a hacer la primera primero. Obvio, voy a hacer la primera primero. Pone tesoros. Es la putada de Goldspan Dragon, ¿ok? Que le doy la opción a defenderse, tío. Ya que te suscribas. No, hombre, no, que eso no. Le doy básicamente la opción a defenderse. Pero cuando tú lo haces target con un hechizo, ya se pone tesoro y ya puedes jugarte el counter si tiene alguno, ¿ok? En la mano. Y me suele doler bastante. Me suele doler bastante. ¿Ok? Pero bueno, si logro que gaste... Mira, ahí está. En respuesta me lo mata. Claro, y bueno, pues me tengo que joder un poquito, ¿no? Pero haber hecho antes un 0 o un -3, pero prefería hacerlo... bueno, después de matar al Goldspan Dragon, ¿ok? Para decidir mejor qué hacer con el Planeswalker. Pero bueno, no pasa nada. De turno. Y va él. Tiene ahora mismo 4 cartas. En general tampoco tiene muchas. Y bueno, con ello me conformo. Ok, y venía. Los pajaritos. Vale, de nuevo. 3 cartas. Es lo que me asegura ese mazo, ¿eh? Como se ponga a robar como un cabrón, yo no puedo contra ese mazo. Pero si lo dejamos eso sin venta de cartas, si lo dejamos sin cartas básicamente, pues ya sí que se nota un montón la diferencia. Ok, ya no es tan abusivo como puede ser al principio. Otro turno extra. Ah, no, vale, iteración expresiva, ok. Me duele. No voy a decir que no, me duele bastante. Pero bueno. Es demasiado buena carta. Iteración expresiva es una carta que tú dices, hostia, pues te va a dar el 2x1, pero sí o sí, así de fresco, ¿eh? Sin necesidad de hacer nada raro por el estilo, no. 2x1, fresquísimo. Mira, huevo ardiente. Voy a intentar matarlo. Si puedo matarlo, no pasa nada. Bueno, pues tendré vía libre para la Wincon. Por lo menos para guardar tierra y eso. A ver. Perfecto, se muere. Gas de onda, un robo que me parece magnífico, lo digo en serio. Gas de onda y en su turno, bueno, pues disputa mortal. Quiero o no, en mi turno voy a jugar esto. Siguiente turno, mira, si tiene unas cotas. Lo voy a jugar. Si tiene el counter, mal. Si no lo tiene, perfecto. Pero jugarlo voy a jugar. Me parecía muy raro que tuviera, la verdad. La carta utilizada. Mejor de Multiverse, pues no está mal tampoco la carta. Si la jugara. La verdad, de tener priorizado ahí puede tener counter. Es que counter no creo tenga. Porque entonces había contrarrestado el Removal, que le habría tirado al huevito, ¿ok? Así que no creo que tenga básicamente un counter. Puede tener un turno extra, perfectamente. Mira, el turno extra lo tenía en la mano.
Al final, había muchas opciones, la verdad. Había muchas opciones. Disputa mortal en respuesta. Voy a matar a un bichito, al fin y al cabo creo que meten bastante presión por el aire. Y yo tengo, bueno, tokens de sobra, no me importa. Mira, al final esto me servía. Si me llega el turno lo juego y punto. Antes de nada. ¿Quién sabe? ¿Imagináis que ahora me hace huevo de los de antes, coste 2? Y... hostia, Correspan Dragon. Bueno, pues Correspan Dragon no me hacía mucha gracia. De hecho, podía... no, bueno, no me lo habría guardado. No podría haberme lo guardado, es cierto. Da un poquito igual. Son 7. Es una buena hostia, voy a 7. Y de que me encuentre nada útil y me voy al parque. A ver. Cogería el tesoro también. Bueno. Exhibición de mascotas. Ya tengo por lo menos un blocker, ¿no? Por el aire. Giras o no. Y gasto de onda. ¿Que puede haber hecho esto? Pues también, pero no sé, la verdad no sé. Me lo he pensado y he dicho, mira, no. No, la verdad. A fuego el dragón ahí, supongo que me pega y me mata, ¿no? Claro, son 7. A ver, básicamente. ¿De qué? Ok, de que la cague y no pegue, ¿te imaginas? O sea, increíble. Ah, vale, pues concierto, no pasa nada. A ver, bueno, hasta aquí el mazo. Yo creo que el mazo bastante bien, ¿no? Es decir, oye, ha aguantado bastante bien todo lo que le ha venido. De hecho, incluso contra diferentes... Por ejemplo, el Pedín de antes hemos ganado bastante easy. Y este a lo mejor si hubiera hecho antes la ira y luego hubiera hecho Caserion, aunque no hubiera jugado la Wincom, habría valido, ¿ok? Me quedaba vivo un turno. Si robaba, por ejemplo, un Vindios del Gods, bueno, también me quedaba vivo, ¿no? Aparte ya se queda el sin mesa. Creo que hubiera sido mejor, bastante mejor que, bueno, que lo que he hecho, la verdad, pero bueno. Por lo menos, yo digo siempre lo mismo. Si te ha gustado el mazo, bueno, suscríbete, dale mucho al vídeo, al canal. En la descripción tenéis el mazo por si queréis vosotros jugarlo, la verdad, y hacerle cualquier retoque. Y bueno, pues no tengo mucho más que decir, así que nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.